hemos terminado de bordar lo que eran los ojos, el párpado y las cejas. En esta lección te voy a mostrar cómo iniciar bordando la nariz. Para empezar a bordar la nariz ya entramos en una parte más compleja porque en este punto ya iniciamos utilizando más tonos de colores. Para esto vamos a utilizar la fotografía de referencia y esto va a ser nuestra guía durante todo el proceso, como te mencioné anteriormente. Vamos a iniciar bordando los puntos de contraste como lo hicimos en el curso anterior en los ojos. Por ejemplo, en la zona de la nariz vamos a iniciar bordando lo que es los orificios nasales, que en ese caso vamos a utilizar el tono 310, que es el negro, y a partir de ahí vamos a ir enfocándonos en la parte que hay más sombras o más oscuridad y yéndonos hacia lo que es más claro o tonos un poco más del color de la piel. Entonces, para esto vamos a empezar con los orificios de la nariz. Como lo vimos en la lección anterior, siempre tenemos de guía la muestra de colores y también la de puntadas, de dirección de puntadas, igual la fotografía. Con cualquiera de estas te puedes ir guiando para que quede tal cual lo planificamos. Entonces, en este caso, vamos a ir rellenando el orificio de la nariz, primero uno, luego el otro y luego iniciamos bordando las zonas oscuras. Yo voy a empezar a rellenar este de acá. En este simplemente podemos ir haciendo la puntada larga corta, como lo hicimos anteriormente. Aquí podemos guiarnos también de la fotografía. Entonces, por ejemplo, vemos que hay una zona que está mucho más gruesa de un lado que del otro para que dé como esta similitud a que termina en una parte. Entonces, del lado izquierdo vamos a rellenar un poco más que del lado derecho. Ya aquí en esta parte, como mencioné, vamos a hacerlo un poco más delgado esta zona de acá en comparación a esta zona del otro lado de la nariz. Entonces, para esto simplemente hacemos más puntadas. Puede ser que nos confundamos un poco entre el hilo que está abajo de la tela y el que está encima, pero eso se va a ir tapando poco a poco conforme vayamos colocando más colores de hilos. Una vez que lo tenemos listo, cerramos. Una vez que ya tenemos una parte del orificio, te voy a explicar cómo empezar a hacer lo que es las sombras y la parte más oscura de la nariz. Vamos a iniciar a crear lo más oscuro siempre y luego nos vamos a lo más claro. Yo lo hago de esa forma para reconocer un poco el contraste entre cambios de colores y así poder detallar cosas que veo en la fotografía. Esto es algo que yo logro ver o que mi ojo ve, pero cada persona lo va a interpretar diferente. No quiere decir que así como yo lo veo, lo vayan a ver ustedes. Entonces simplemente es ir reconociendo en qué zonas de la foto hay más sombras, en qué zonas hay más luz y de qué color lo vemos. Y así podemos ir variando y jugando con los colores. Yo voy a enseñarles aquí en la imagen. Podemos ver que iniciamos bordando el orificio de la nariz con el color 310, que es el negro. Después tenemos una zona un poco más oscura que da sombra en esta parte de la nariz. Entonces, para ese color yo seleccioné el 3863, que sería este tono de acá. Es un tono más café, más oscuro, que le va a dar un poco de volumen o de profundidad a la nariz. También poco a poco podemos ver que los tonos van variando. Vamos viendo que hay un tono más oscuro, luego un tono más intermedio, aquí hay un tono más rojo o rosado que le da como cierto volumen a la nariz y ya nos vamos acercando hacia las zonas más claras. Entonces voy a iniciar desde esta zona que es la más oscura y ahí poco a poco vamos variando y vamos metiendo también los contrastes de luz. Para empezar a abordar estos cambios pueden guiarse desde el boceto de referencia o desde el boceto del tool. Yo aquí logro ver que hicimos una división entre lo que es la nariz y ya un punto de luz que se veía en la fotografía. Entonces no tiene que quedar
exactamente perfecto, ya que estos simplemente son como pequeños detalles y cambios de gradientes. Podemos iniciar desde esta zona y luego vamos mezclando colores. Voy a iniciar con el color café, que es el tono más oscuro. Para esta zona, como lo vimos en la dirección de puntadas, todo lo que era la nariz iba iniciando de arriba hacia abajo. Ya después, cuando nos vamos acercando hacia las mejillas o hacia los lados de la cara, vamos a irlo enfocando hacia la dirección contraria. Entonces, por ejemplo, en esta zona vamos a ir bordando hacia esta dirección y en esta hacia esta dirección. Aquí en esta zona de la nariz hay un cambio y hay un cambio de tono oscuro a claro. Entonces, igual en esta dirección vamos a irlo haciendo de esta forma hacia este lado. Vamos bordando igual con el punto de relleno. Aquí no es necesario que quede tan perfecto, simplemente vamos a rellenar este borde para hacer un cambio de esta zona y esta, que ya en esta zona hay otros tonos mucho más claros que yo identifiqué en la fotografía. Yo aquí voy a cambiar ahora de color, voy a utilizar el color 842 y esto va a ser como un degradado de color un poco más oscuro a más claro. Entonces ahora voy a cambiar este tono. Voy a seguir bordando esta zona, también voy a agregar un poco de este color en esta parte de acá que vimos que había un poco de sombra en la fotografía y ya les muestro cómo queda. Bueno, yo ya terminé de bordar la zona más oscura de la nariz, que era con el hilo 3863. Esta es la zona más baja de la nariz. Eso va a permitir que haya un cambio de contraste entre la parte más superficial de la nariz y la parte de abajo, y así vemos un cambio de tonos. Yo también le agregué el otro orificio de la nariz con el hilo 310, el color negro, y también agregué unos puntos de luz en las zonas bajas intermedias de los orificios de la nariz. Esto para crear un poco de contraste y degradación entre la zona. Todas estas partes pueden irlas interpretando con referencia de la imagen o la fotografía que ustedes tienen. Entonces, no necesariamente tienen que hacerlo de la misma forma que yo lo hago, pero es una forma de interpretar el cambio de luces y sombras. Ahora, para esta zona de acá, vamos a utilizar un color intermedio, igualmente es oscuro. Si vemos en la imagen o en la foto de referencia, podemos ver que esta zona es mucho más oscura que la parte de arriba de la nariz. Tenemos puntos de luz, que serían este de acá y hay otros puntos en el intermedio de la nariz que tienen un poco más de color. Esas cosas son importantes de utilizarlas y de ponerlas en el bordado, porque son detalles que harán un cambio importante en el volumen y la profundidad del bordado. Entonces ahora voy a iniciar bordando esta zona de la nariz, que es la parte de abajo. Es una zona más oscura, hay un poco de sombra. Es el mismo tono que utilicé en una parte del ojo. Entonces, como ven, hay ciertos colores o ciertos hilos que podemos utilizarlos en diferentes partes del bordado, pero es muy importante irlos haciendo por partes para que luego no se haga mucho enredo. A pesar de que ya tenemos nuestra guía y nuestra dirección de puntadas y boceto. Voy a iniciar con el color 842 para darle un poco de sombra a la nariz. Ya aquí yo hice este bordado, se ve un poco desordenado, pero conforme vamos agregando más colores y vamos haciendo un degradado, ya va uniéndose y va tomando un poco más de forma. Entonces aquí vamos a iniciar saliendo desde el color anterior para entrelazarlo y que quede un degradado mucho más natural. Vamos a ir subiendo en dirección hacia la nariz. Hacemos una puntada. Yo en estos casos prefiero empezar desde donde ya tenía hilo hacia afuera y no al revés, para que quede más entrelazado.
Vamos a hacer una puntada más corta a la par y luego otra al lado más larga. Luego otra más corta. Como les mencioné anteriormente, la dirección de la puntada de este lado de la cara será dirigiéndonos hacia este lado y esta dirección hacia este. En la nariz voy a hacerlo en esta dirección, tratando de hacerlo un poco inclinado. Aquí, si tenemos un espacio vacío, nos podemos devolver y luego seguir con el otro lado. De todas formas, como el tul es una tela transparente, siempre es importante estar seguros que rellenamos tanto la parte de arriba y a veces hasta la de abajo, porque eso va a hacer que nos quite ese efecto de transparencia. Entonces, por ejemplo, en esta zona me voy a devolver un poco. Así como he venido bordando esta parte de acá, voy a seguir bordando hacia esta parte de arriba de la nariz. Voy a terminar esta parte y ya regreso para que veamos cómo quedó. Bueno, yo ya terminé de bordar esta zona de acá, esta es la más oscura, así que voy a pasar a la parte del borde del ojo, el que está intermedio entre la nariz y el ojo. Ahí podemos ver que hay una zona también de sombra. Este lado de la cara, si vemos en la fotografía, tiene mucha más luz que esta zona de la cara, que hay mucha más sombra. Entonces voy a iniciar bordando esta zona de acá que podemos ver en la foto. Tenemos un poco de gris y también voy a utilizar el mismo tono que usé en esta zona de acá, lo voy a usar un poco acá para hacer ese efecto de sombra. Voy a iniciar bordando esa parte. Esta zona también podemos guiarnos desde la dirección de puntadas. Podemos ver que aquí lo marcamos hacia esta dirección. Podemos hacerlo desde arriba, empezar a bordar y bajar hacia acá para luego dirigirnos hacia esta dirección de acá. Entonces aquí vamos a iniciar bordando en esta parte de acá del ojo, entre la ceja y el párpado. Vamos a ir dirigiendo la puntada primero hacia esta dirección y conforme vamos llegando acá vamos hacia abajo. Vamos a ir dirigiendo la puntada en esta dirección y conforme llegamos a la mitad de la nariz vamos bajando y luego redireccionándonos hacia el lado de la nariz. Es igual, utilizamos la puntada larga y corta. Entonces, como pueden ver, yo voy dirigiendo la puntada primero hacia la nariz y luego, como mencioné anteriormente, vamos bajando y redireccionando hacia el otro lado. Además de este color que estoy utilizando, que es el 648, es un tono gris que me da como este efecto de sombra. Voy a agregar el 842, que es el mismo tono que usé en esta zona de la nariz. Este tono lo vamos a usar en diferentes zonas del rostro para dar este efecto de sombra. Entonces voy a seguir bordando con este 648 hasta esta zona de acá que marcamos en el boceto. Y le voy a agregar el 842 para hacer un cambio o un degradado sutil y que no quede tan plano en un solo color. Una vez que ya tenga estos dos tonos en esta zona de acá, voy a seguir bordando el resto de la nariz. Por ejemplo, si vemos en nuestra guía de colores, en esta zona de acá vamos a seguir bordando con el 842, que es la zona más oscura, igual que acá. Y luego, una vez que tenga esos,
Vamos a agregar un poco de color rosado o salmón. En estos puntos de acá podemos verlo, compararlo con el boceto. Tenemos 2 puntos de luz y en más arriba tenemos 2 puntos de color. Entonces ese va a ser el 3371, que es este color. Es parecido al color que pusimos en el párpado. Y una vez que tengamos esos, vamos a agregar más colores en la base, que sería más parecido al color de piel de ella. Para esto vamos a utilizar el 3770, que ya va a ser un tono más plano, que lo que va a hacer es unir el color o el contraste entre este tono y los de la sombra. Esto nos va a dar un efecto más de luz y de degradación entre estos otros colores. Entonces yo por ahora voy a seguir bordando el resto de la nariz. Voy a terminar de unir estos colores como te mencioné, guiándome con la dirección de puntadas y con la guía de color. Para esta zona debajo de los ojos va a ser el mismo ejercicio que estamos haciendo con la nariz. Vamos a ir uniendo estas zonas. Los puntos de unión serían los más claros. Entonces, si vemos por acá, esta zona del ojo y de la nariz la podemos ir uniendo con el 951, que es el color que yo seleccioné acá. Es un tono muy parecido al 3770, pero es un poco más oscuro para hacer este efecto de sombra de este lado de la cara. Y una vez que ya tenga estas partes de acá definidas, también podemos ir agregando el color de las mejillas, que sería el 758, que es un tono parecido al 3771, pero un poquito más oscuro. De todas formas, podemos ir agregando más colores y más sombras y luces, y esto nos va a ir dando un efecto mucho más realista, y eso es lo que estamos buscando hacer. Por ahora yo voy a seguir bordando el resto de la nariz. Voy a unir estas zonas debajo de los ojos y seguiré bordando las mejillas para enseñarte cómo queda ya el resultado final de esta parte. Bueno, ya terminé de bordar el resto de la nariz. Como acabo de explicarles, inicié bordando la zona más oscura de la nariz, que es la parte de abajo con tonos cafés, y luego dirigí la puntada y el color hacia tonos mucho más claros, que serían la parte de arriba o la superficie de la nariz. También tenemos una zona más oscura, que es esta donde une el ojo con la nariz para dar este efecto de sombra, y al contrario del otro lado del ojo, donde tenemos más luz de esta zona de la cara, utilicé colores un poco más claros. Igual son más oscuros que el tono que utilicé en esta zona de la nariz, pero igual con un poco más de oscuridad para dar este contraste. La dirección de la puntada que utilicé abajo en los ojos es hacia los lados, como lo vimos en la guía de dirección de puntadas, ya que toda esta zona de la cara la vamos a dirigir hacia este lado y toda esta otra zona hacia este otro lado. Utilicé tonos de contraste rosado para las mejillas para que resalten como lo vemos en la imagen y en la fotografía, y tonos rosados en estas zonas de la nariz para dar este volumen o este efecto también de profundidad. Ahora en la siguiente lección te voy a explicar cómo seguir bordando la zona de los labios.